Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Atlántico Interview. Hoy nos visita una actriz natural del Hierro, que se ha convertido en una de las artistas canarias de mayor proyección nacional e internacional. Hoy nos acompaña Aida Balma. Muy buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias. Como decía, eres natural de, naciste en la isla del Meridiano, pero todo fue un poco fruto del amor y de la casualidad, como en la canción de Jorge Drexler. Sí. Tus padres alemanes vivieron en Senegal, pero llegaron hasta el Hierro y allí naciste. Sí. Cuéntanos un poco sobre esta apasionante historia. Sí, mis padres cuando se conocieron los dos ya eran muy viajeros y entonces se fueron a buscar ese rinconcito en el mundo que para ellos pues se pareciera más a lo que ellos querían como nido para tener familia, ¿no? Entonces se fueron a Senegal y a raíz de una enfermedad que tuvo mi padre, que creo que fue sarampión o algo así, de esto que cuando te pilla de mayor pues ya es más, pues afecta más a la salud, ¿no? Entonces no se podía curar allí por los medios que había y se volvieron a Alemania. Allí ya lo atendieron y el médico le dijo que se había quedado estéril, lo cual fue una desilusión para mis padres, pero bueno, aún así quisieron seguir buscando su sitio en el mundo y vinieron a Canarias con la idea de volver para Senegal. Y cuando llegaron aquí a Canarias, que la primera parada fue en Gran Canaria, mi madre se dio cuenta de que estaba embarazada. Y les gustó tanto Canarias que ya se quedaron, fueron de una isla a otra, terminaron en el Hierro, donde nací yo y mis 4 hermanas. ¿Y qué les fascinó de la isla del Hierro? Pues eso fue en los años 80 y en esa época pues era todavía más tranquilo que ahora. Y mis padres pues buscaban un poco eso, que pudiéramos nosotras tener mucha conexión con la naturaleza, que pudiéramos jugar fuera y que no existieran los peligros que están, por ejemplo, en una gran ciudad. Y bueno, pues ahí se establecieron y nunca más se plantearon volver a Alemania o algo así. Ellos están todavía allí muy a gusto. Qué bueno. De hecho, como decías, tu infancia estuvo marcada por esa naturaleza, también por la cultura. Tu padre es un reconocido pintor, Ketabo, y bueno, cuéntanos un poco cómo influyó todo este ambiente en quien serías de mayor. Sí, el arte desde pequeña estaba siempre muy presente y mis hermanas y yo tocamos varios palos, desde la escritura a diferentes disciplinas circenses, el teatro también. Por ejemplo, mis padres nos leían cuentos de pequeñas y nosotras luego los representábamos. Y luego también, por supuesto, la pintura. Y entonces, bueno, era como algo que estaba tan integrado en nuestro día a día y algo tan normal que cuando yo les planteé a mis padres que quería ser actriz era normal. Y por supuesto que me apoyaron, porque ellos tienen ese principio de que no se van a imponer a qué es lo que tienen que estudiar sus hijas, ellas tienen que elegir su propio camino para ser feliz. Qué bueno. ¿Y cómo sentiste esa llamada de la interpretación? ¿Cómo descubriste esa vocación en ti? Pues tuve muchas dudas cuando me tocó a los 18 años elegir mi profesión, porque lo que más me asustaba era que tenía que elegir algo que me fuera a definir ya para toda la vida y yo no me veía preparada para eso. Entonces, junto con mi hermana melliza, nos tomamos un año sabático, estuvimos un tiempo trabajando en una ONG en Inglaterra y era una ONG estatal, entonces pagaba algo muy simbólico y nosotras lo fuimos ahorrando y con ese dinero nos fuimos a Latinoamérica varios meses a recorrernos los países. Y en ese año sabático que nos cogimos a propósito para ambas definir nuestra futura profesión, pues fue cuando descubrí que, bueno, primero el viaje en sí me abrió un poco la mira, porque al haber nacido en el Hierro tuve como una burbuja y yo daba por sentado que la humanidad es buena, que todo el mundo actúa con buena fe, y luego viajando por Latinoamérica y ver tanta pobreza y situaciones sociales tan diferentes, pues eso me llevó un poco a plantearme qué puedo hacer yo para ayudar que el mundo sea un poquito mejor. Entonces llegué a la conclusión de que siendo actriz puedo contar historias de nuestra realidad y que éstas pues, nos hagan ver puntos de vista diferentes. A lo mejor estamos acostumbrados a ver una realidad de una manera determinada desde nuestro prisma, pero con una película tenemos la oportunidad de verlo desde otro ángulo. Entonces esa fue mi conclusión de que por eso quería ser actriz, ¿no? Para poder reflejar diferentes perspectivas de nuestra realidad. Te formaste en distintos lugares y bueno, has
participado en series de éxito como El tiempo entre costuras o Lo que escondían sus ojos. Y este año tienes pendiente de estreno una nueva serie en televisión española, Operación Barrio Inglés, que bueno, llegará a lo largo de este año y también es de época. Cuéntanos un poquito de este proyecto y de tu personaje en él. Pues el proyecto en sí va sobre la época de la Segunda Guerra Mundial aquí en España, que supuestamente se mantuvo neutral, pero sí había como un cierto apoyo hacia Alemania. Y está ubicada la historia en Huelva, en las minas del Río Tinto, donde los ingleses estaban explotando esa mina y los alemanes estaban detrás de ella porque lo que se sacaba de ahí pues lo usaban para fabricar material para la guerra. Entonces, en ese ambiente se generó como una situación de muchos espías, de uno queriendo sacar información del otro, muchas cuestiones políticas y un triángulo amoroso. Y eso es la historia, ¿no? Entonces, yo tengo un personaje ahí de una doble espía. Wow. Y además es muy curioso porque, bueno, en España obviamente se hacen muchas series y películas con perfiles españoles. Y entonces a mí me toca muchas veces hacer cosas de época donde por la historia pues hay más cabida para personajes de fuera. Y en este caso era muy divertido porque el elenco de la serie, la mitad o más somos extranjeros. Qué bueno. Bueno, es que de hecho, a lo largo de tu carrera, en tu filmografía, encontramos muchos trabajos que quizás por tu fascinante físico, los ojos, ¿no? Pero también porque dominas varios idiomas, porque dominas varios acentos, pues te han llevado a interpretar personajes de distintas nacionalidades, rusa, alemana. Sí, inglesa. ¿Cómo te has sentido en estos papeles? ¿Cómoda? Sí, a ver, esos acentos, por ejemplo, me son muy cercanos. Mis padres, al no haber nacido aquí en Canarias, pues tienen un acento español muy marcado con ese alemán, ¿no? Entonces, al tener ese sonido muy presente desde pequeña, no me ha costado mucho el tirar por otros acentos de ese estilo. Al principio yo estaba muy en conflicto con eso, porque yo obviamente quería un abanico más amplio de personajes, hasta que hice las paces con eso, porque al final yo tengo el físico que tengo y no puedo luchar contra eso, entonces me empecé a plantear cómo poder sacarle provecho a quien soy, o sea, el hecho de aceptarme y de reconocer que cada persona somos auténticos tales y como somos si nos aceptamos. Si luchamos en contra de nuestra naturaleza y de quiénes somos, pues al final es como si no tuviéramos bien los pies sobre la tierra. Bueno, sin ir más lejos, otro de los proyectos que tienes para este año es una película rodada con un director valenciano, con Sergi Miralles, su ópera prima, La abuela y el forastero. Y también interpretas un papel de una extranjera, ¿no? Que se encuentra, cuéntanos un poquito tú, pero que se encuentra como extraña, ¿no? En el mundo que le ha tocado vivir o el lugar que ha querido elegir para vivir. Exactamente, es una comedia romántica de situación con muchos tintes así de estilo francés. Y habla sobre los clichés que tenemos los seres humanos frente a las personas que son diferentes. O sea, cuando en una zona, por ejemplo, rural, pequeña, a la persona que vive en el pueblo de al lado se le solía llamar forastero. Y entonces la película va de eso, ¿no? De que no solamente uno es extranjero o extraño donde vive si se va a otro sitio, sino también simplemente con mudarte de un pueblo a otro puedes ser el forastero para el resto del pueblo. Entonces me gusta mucho la temática porque ciertos clichés que tenemos normalizados en la sociedad se ven reflejados de una manera que te das cuenta de que es algo que no nos planteamos, que hemos normalizado, pero que no es tan normal. Y ahí también mi personaje vuelve a estar en un triángulo amoroso, no sé qué pasa ahí. Y bueno, estoy con un proceso de embarazo también, con todo lo que eso implica de cambios hormonales y de cómo una embarazada, pues al estar más sensible, pues ve la realidad, ¿no? Es como estar un poquito más, bueno, más sensible. Uno de los trabajos dentro de tu carrera que marcó como un antes y un después fue en 2013 The Extraordinary Tale,
largometraje que era tu primer papel protagonista. Era como una historia así que a mí me encantó. La vi en su momento, algo así como Amélie, una historia con un realismo mágico, un poco de comedia negra. Y bueno, es una película de Laura Olvea y José Ortuño que fue rodada en inglés con muchas perspectivas internacionales y de hecho tuvo mucho éxito fuera. ¿Cómo recuerdas ese rodaje y ese momento? Sí, para mí fue un sueño hecho realidad y un gran reto artístico a la vez. En esa época yo todavía no había hecho ningún proyecto audiovisual relevante, entonces el hecho de que me eligieran como protagonista de una película era todo lo que yo quería en ese momento y tuve la suerte de que eso se hiciera real. Para mí lo normal hubiera sido que escalase poquito a poco, que la gente conociera mi trabajo y demás, y bueno, en este caso no fue así. Y me sentí tan afortunada que no quería tampoco defraudar y trabajé muchísimo en el personaje. Me acuerdo de volver, yo trabajaba en esa época en el Parque Temático de Sevilla, en Isla Mágica, y al volver de casa, si no tenía ensayo con los directores, yo me ponía yo sola durante horas a buscar al personaje, cómo se mueve, cómo gesticula. Y era muy divertido porque estaba tan entretenida en mi casa que a veces de repente era yo y de repente era el personaje, yo qué sé, haciendo cualquier cosa. Te lo llevabas a casa. Sí, sí, sí. Y entonces eso, me lo tomé muy en serio y trabajé mucho en ese personaje, tanto que cuando terminó el rodaje yo tenía gestos del personaje que no me podía quitar de encima durante meses y yo decía, bueno, ya esto acabó, ya que me deje en paz. Te convertiste en ella. Sí, sí. Y me gustó porque bueno, tuve esa oportunidad de ver dónde están mis límites como actriz y de tratar de ir un poquito más allá y por eso supuso también un crecimiento para mí a nivel artístico. Qué bueno. ¿Esperas que llegue otro proyecto similar así próximamente? Pues bueno, estoy haciendo castings y siempre está eso, todo, el resultado de si me cogen o no me cogen siempre está muy en el aire, pero sí que me encantaría ahora mismo hacer algo más de comedia, porque creo que mi vis cómica no la tengo muy explotada todavía, y también de acción. En Isla Mágica, en el parque temático, trabajaba en espectáculos que eran de riesgo y me gustó mucho el poder tener esa experiencia, pero en el cine no lo he podido tampoco desarrollar tanto, que siempre cambian un poco las claves, ¿no?, de la interpretación y no es lo mismo tener un público delante tuya y actuar como hacia adelante a tener una cámara que puede estar de lado. Entonces tienes que jugar con esos ángulos. Sí, bueno, lo comentabas al principio de la entrevista y ahora también un poco. Tuviste una formación también en artes circenses, tanto porque ibas a clases para formarte, pero también de manera autodidacta junto a tus hermanas, tu familia, en El Hierro. Y también trabajaste como especialista de acción. Sí. ¿Qué piensas de esta profesión dentro del cine? Bueno, requiere muchísimo entrenamiento y preparación. Ahora mismo, si me dijeran de hacer una película, la verdad es que necesitaría unos meses para estar preparada, porque se tienen muchísimas lesiones. Yo cuando empecé a trabajar como especialista, empecé a tener esguinces, me dolían los hombros y bueno, un montón de dolores físicos que no tenía antes y iba cada semana al osteópata hasta que me dijo, mira, tú ya tienes que ponerte las pilas y hacer ejercicio muscular porque siempre he sido como muy flaquita, entonces mi esqueleto estaba sufriendo mucho y empecé a entrenar más fuerte y realmente me ayudó mucho el descubrir esa diferencia de que no es cualquier cosa el ser especialista, hay que estar en forma para no lesionarse. También te has puesto detrás de las cámaras. En 2018 dirigiste el cortometraje documental Camino de Tierra, que fue como un viaje personal. Fuiste a Senegal a grabar allí en los lugares donde tus padres habían vivido, pero también para conocer la realidad de la migración. Cuéntanos qué supuso para ti este proyecto, trabajar detrás de las cámaras y también delante, porque tú eras la propia protagonista. Pues fue otro reto diferente en el que descubrí que, aunque no tenga la formación como directora, es algo que podría hacer,
porque al final, si tengo la flexibilidad mental de colocarme como actriz en otros personajes, pues hago lo mismo como directora y pienso, a ver, ¿de qué cosas tengo que estar pendiente? Y aún así yo tuve mucho miedo en ese proceso porque sabía que me estaba metiendo en un campo que yo desconocía y en el que no tenía ninguna experiencia. Tampoco sabía hacia dónde estaba caminando con la historia que quería contar, ni qué es lo que quería contar. Eso fue todo un proceso que fui descubriendo. Hice 2 viajes para allá para grabar el material y entonces esa experiencia terminó estando reflejada en el documental junto con mis reflexiones sobre eso, como por ejemplo la migración, porque yo fui allí a buscar los orígenes antes de que yo naciera, de por qué mis padres estuvieron un tiempo viviendo ahí y cómo era ese lugar, cómo es la gente. Me interesa mucho las culturas, ¿no? Cómo funciona cada sociedad en función a la cultura en la que está. Y entonces mis padres se migraron para allá porque estaban buscando un estilo de vida concreto, pero ahora mismo nosotros aquí en Canarias estamos viviendo un estilo de migración muy diferente, mucho más triste, ¿no? Porque son personas que no ven un futuro en su país y tienen todo el derecho, igual que nosotros, a soñar en un futuro. Y es por eso que vienen, a pesar de todo el dolor que tiene que suponer para ellos el separarse de sus familias. Entonces, bueno, en el documental hago varias reflexiones sobre qué significa ser humano, por qué tenemos miedo al que es diferente cuando no le hemos dado la oportunidad de conocerlo todavía, ¿no? Y que es un miedo normal, inherente, supervivencia, pero que a la vez si nos damos la oportunidad de conocer al que tenemos enfrente, pues quizás también eso nos puede enriquecer a pesar de que haya diferencias. Y más recientemente trabajaste en Gleich, la película de Jennifer Castañeda García, se estrenaba el año pasado en cines en todo el país. Y bueno, una película de factura íntegramente canaria, con un reparto repleto de canarios, rodada entre El Hierro y Tenerife y basada en la novela de la propia Jennifer, en el sendero Bimbache. Participar en este proyecto, ¿qué te significó? ¿Qué te atrajo de él para sumarte a él? Bueno, fue el primer proyecto así un poquito más grande que yo rodé aquí en Canarias, que tenía muchas ganas de poder participar en un producto que fuera 100% canario, porque he rodado siempre fuera, o en la península o en otros sitios, y tenía muchas ganas de poder reflejar una historia de aquí, que en este caso, además, al estar implicado El Hierro, que al ser yo de ahí, pues es una isla que le tengo especial cariño. Y creo que las Islas Canarias tienen tanto valor paisajístico que hay que mostrarlo, ya sea en producciones nacionales o internacionales o locales. Y que el cine canario pues merece también tener su público, ¿no? Creo que tenemos muchas cosas aquí que contar que tienen mucho valor. Y bueno, en este caso pues encantada de haber participado en este proyecto de Jennifer. Y bueno, estamos notando a lo largo de la entrevista que tienes, a pesar de ser tu familia de Alemania, tienes ese acento canario muy marcado. Sin embargo, también has trabajado en otros acentos. ¿Qué ha supuesto para ti tener este acento a lo largo de tu carrera? Pues al principio, cuando yo estaba estudiando arte dramático, que estudié parcialmente, o sea, la primera temporada en Gijón y luego cambié de universidad y me fui a Sevilla, sobre todo en Gijón hubo una lucha muy fuerte por mi parte de tener que quitarme el acento canario, porque en esa época, cuando yo estudié todavía en la televisión, se rodaba mucho con acento neutro. Y para mí el intentar quitarme mi manera de hablar era como quitarme mi personalidad. O sea, era una cosa que yo no podía entender, pero que me sentía muy incómoda el tener que hablar de una forma que no me salía natural. Y además, como me sentía así, pues más artificial se escuchaba. Pero bueno, después también poco a poco me fui haciendo a ello. También el hecho de vivir tanto tiempo por la península en diferentes ciudades y tenerlo presente, ese sonido, pues también me ayudó a normalizarlo. Y entonces, una vez que ya pude pasar esa brecha, también me fui, por ejemplo, un tiempo a México para aprender el acento de allí
Y aparte bueno, el acento alemán, que lo traigo de fábrica por mis padres, pues también jugar con otros acentos y ver si me salen mejor o peor. Y entonces hay acentos... Sí, que no resulte forzado, sí, falso, ¿no? Claro, porque además, aunque, por ejemplo, hice un casting con acento colombiano, me dieron 2 días y yo decía, no, imposible que me salga el acento en 2 días. Hay gente que tiene esa capacidad, pero yo no. Y obviamente no me salió muy bien. Intenté acercarme todo lo posible. A nivel de interpretación sé que hice lo mejor que pude, pero luego un colombiano se quedará así como, bueno, esto no cuela. Y con esto quiero decir que un acento requiere de mucho trabajo para los actores, a pesar de que luego hay otro perfil de actores que tienen la capacidad de que les salga de forma natural. Pues hilándolo un poco con esto, ¿qué es lo bonito que tú encuentras en la profesión de ser actriz? Porque vemos por un lado esa parte pues a lo mejor más glamurosa de los estrenos, pero luego también yo creo que es muy importante esa parte de estar siempre reciclándose, aprendiendo, tomando nuevas capacidades de cosas que nunca habríamos hecho. Por ejemplo, tú has incluso aprendido a nadar como una sirena para el cortometraje El gigante y la sirena. Sí, precisamente eso es lo que me gusta tanto de la profesión, de poder colocarme en vidas que no son la mía, en las que puedo explorar diferentes sentimientos, diferentes actitudes y diferentes situaciones vitales. Entonces, como en este caso que acabas de nombrar, pues tuve que ponerme a las pilas y aprender a hacer apnea y nadar como una sirena. En mi día a día quizás jamás se me ocurriría probar algo así, y por eso yo creo que la profesión me enriquece mucho, y aparte de eso también me ayuda a ser una persona más tolerante, porque si me toca ser un personaje en el que yo, por ejemplo, tengo unos principios completamente diferentes, tengo que poner de lado mis principios y justificar los del personaje, hacerlos creíbles, y para eso tengo que creérmelo primero yo. Como hacer una separación, luego yo vuelvo a mi vida y todo eso, pero para que el público se lo pueda creer, yo tengo que hacer ese ejercicio dentro de mí y entender cuál podría ser la argumentación del personaje para ser como es. Y el hacer ese ejercicio mental de entender a otras personas, o personajes en este caso, pues creo que ayuda mucho a ser más tolerante. Y bueno, nos has hablado de varios proyectos que tienes para el corto plazo. Existe otro, La metamorfosis de Narciso, una película iraní. Sí. Cuéntanos un poco también sobre este proyecto, cómo llegaste a él y un poco más de su historia, porque la verdad es que desconozco de qué trata esta película. Pues el cómo llegué fue de una forma muy curiosa. Normalmente haría un casting, si pasó el primer filtro haría un segundo casting y ya pues iría para allá si me cogen, ¿no? Y en este caso fue a través de un amigo, Javier Tolentino, que antes llevaba el Séptimo Visa en Radio 3. Pues él estuvo siempre vinculado con el cine, obviamente, tiene muchísimo conocimiento, y entre ellos pues cine iraní. Tenía él un contacto en España de una mujer iraní que un día le preguntó si le proponía a algunas actrices de aquí que vivieran aquí en España para una película que se iba a rodar en Irán. Y él me propuso, además él sale en la película haciendo de mi padre, y a mí me cogieron como española. Fue la primera vez en mi vida en la que he hecho de española. Es una historia súper bonita sobre amnesia temporal. Mi personaje tiene un accidente, pero eso no se sabe hasta el final, y ella aparece en la costa iraní sin saber quién es, sin poder hablar, y muy desorientada, y termina integrándose en el día a día de allí, aprendiendo la cultura y todo eso. Entonces, para mí fue muy divertido el hecho de que lo que yo estaba viviendo como persona también lo estaba viviendo mi personaje. Yo no conocía para nada la cultura persa, y mi gran pasión es eso, ¿no? El viajar, conocer diferentes culturas y aprender de ellas. Y en esta ocasión pues pude juntar mis dos pasiones, el viajar y el actuar. Y entonces, al ser mi primer contacto con la cultura iraní, yo estaba como, pues, como una niña chica. Todo era nuevo, todo era diferente, todo olía de otra manera, el tacto de la piel, del calor era diferente, los sabores. Y entonces como que poco a poco me fui haciendo con
eso nuevo que me estaba rodeando, igual que le estaba sucediendo al personaje en la película. Y bueno, estamos hablando de cine, pero también eres la directora artística del Festival Insularia Islas en Red, Festival de Cine, un proyecto interesantísimo que ya en 2023 celebraba su 7ª edición. ¿Y qué expectativas tienen para este año? Pues poco a poco vamos creciendo también. Este festival es ambulante. La sede principal es El Hierro y estamos en los 3 municipios. Primero empezamos en uno, luego vamos al resto y luego al resto de las Islas Canarias. En El Hierro es donde tenemos una programación más amplia y aparte de eso ofrecemos charlas y actividades. Nos traemos a invitados de las películas que proyectamos y les ofrecemos una charla con el público. Aparte de eso hacemos masterclass para la gente local y también involucrando las diferentes edades, o sea, desde niños, adolescentes, adultos, gente mayor, personas discapacitadas, un poco para llegar a los diferentes estamentos sociales y poderlos involucrar en la cultura de alguna manera. Lo tratamos de hacer a través de las actividades, de cursos, de proyecciones, de charlas y todo eso. Y bueno, cada año intentando crecer un poco y El Hierro, al no tener cine, pues creo que es muy importante el que podamos, al menos una vez al año, ofrecer una programación rica de diferentes géneros de películas y demás. De distintas latitudes, abarcan todo el mundo. Para terminar, y en breves palabras, quería preguntarte, a ver, ¿tienes esa vocación o esa necesidad de viajar continuamente y debido a tu trabajo, pues has residido en distintas partes del mundo y continuamente estás viajando? Pero cuando vuelves a Canarias, cuando vuelves al Hierro, ¿qué es lo que sientes? Lo primero que noto cuando me bajo del avión es la brisa y el olor del salitre en el aire, y eso me encanta. Es como lo huelo y algo en mi cuerpo se relaja. Es como, ya estoy en casa, ya está todo bien. Y al Hierro, ahora, bueno, vivo en Tenerife porque ya después del COVID me di cuenta de que la calidad de vida está aquí. Ahora los actores hacemos nuestros castings a través de self-tape, o sea, nos grabamos en casa y lo enviamos, por lo tanto no hay que viajar tanto o estar in situ en las ciudades donde se hace el casting. Entonces eso me ha permitido volver a Canarias. Pero antes siempre venía unas cuantas de veces al año porque el volver a donde yo nací, a mis orígenes, me ayudaba mucho a recargar pilas. Porque yo al final, si tengo que vivir en una ciudad, lo hago, pero donde realmente estoy a gusto es aquí en Canarias. Bueno, pues ha sido maravilloso contar contigo hoy en Atlántico Interview. Nos ha encantado tenerte y esperamos volver a coincidir próximamente y te deseamos el mayor de los éxitos. Muchísimas gracias y gracias por tenerme aquí también. Gracias y a todos ustedes, pues feliz noche y nos vemos en la próxima Atlántico Interview.